Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla que vamos a tener esta tarde, en este caso sobre el tema de investigación. Por contextualizar un poco todo este proceso, recordaros, no sé si habéis asistido ya a alguna otra, probablemente sí, pero recordaros que esta es la tercera charla que tenemos en este proceso, que se encuadra dentro de todo el desarrollo del plan estratégico de la Universidad de Alcalá de Henares, de la UAH. Hemos tenido dos previas. En la primera charla se dedicó un poco a temas de organización de la universidad, y ya la siguiente fue a investigación. Esta que tenemos hoy también es dedicada a investigación, es decir, hemos solicitado a investigadores externos a la universidad que nos den un poco su punto de vista sobre el papel de la investigación en la universidad. Tendremos una tercera charla en este mismo contexto sobre investigación, y luego tenemos planificadas una más con representantes del mundo sindical y empresarial, y una más con representantes del Ministerio que nos puedan ilustrar un poco el punto de vista, digamos, del Estado sobre el papel de las universidades. Rápidamente, hablando un poquito del proceso de elaboración del plan estratégico de la universidad, acabamos de terminar la primera fase del proceso, en la que se ha pedido a toda la comunidad universitaria que discuta un poco sobre cómo ven ellos el estado de la Universidad de Alcalá, ¿vale? Se han emitido una serie de informes por parte de de una serie de instituciones de la universidad, y dentro del plan estratégico hemos hecho un proceso de síntesis para ahora esa información que hemos recopilado de toda la universidad entregársela a una serie de grupos de trabajo, de manera que con este paso de información a los grupos de trabajo empezamos ya la segunda fase del proceso, en el que estos grupos de trabajo van a discutir todas estas ideas que se han recopilado de los distintos sectores de la universidad, y sus propias ideas, obviamente, para intentar elaborar el principio de fortalezas, debilidades, estrategias que formarán parte de este plan estratégico. ¿Vale? Por tanto, hemos pasado dos fases, y durante todas estas dos fases es el momento en el que hemos pretendido contar con el asesoramiento de personas externas a la universidad, que es lo que estamos haciendo hoy en este momento, y lo que, como os he dicho, hemos realizado y vendremos realizando a lo largo de los dos próximos meses. ¿Vale? En ese sentido, pues hoy tenemos con nosotros un segundo. A dos investigadores del mundo de la biología y del mundo de la química. Eh, la primera de ellas es Noemí Sevilla Hidalgo, que es científica del Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA, que forma parte del INIA. Y también nos acompaña también Ezequiel Pérez Inestrosa, que es catedrático de universidad de la Universidad de Málaga, y además es director científico del Centro Andaluz de Nanotecnología y Biotecnología, el BioNAND. Y moderando esta charla de hoy estoy yo, Antonio Jiménez Ruiz, como miembro del Comité Asesor del Plan Estratégico. Solo deciros que para la próxima semana tenemos prevista la participación de Nuria Oliver, que es una investigadora del mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, y a Mercedes García Arenal, que en este caso es una investigadora del mundo de las humanidades. De manera que con esto pretendemos captar la opinión de investigadores de distintos sectores de la ciencia, para que, bueno, puedan darnos sus posibles distintas versiones del papel de la universidad en la investigación. Perdón, que esto pasa muy despacio. La charla estará organizada en 3 bloques, como veis en la figura. En el primer bloque será una participación directa de los dos conferenciantes, que nos darán su punto de vista sobre estos temas. Obviamente empezarán introduciéndose un poco ellos mismos, contando un poco su campo de trabajo, para que entendamos desde dónde vienen sus puntos de vista. Y luego, una vez que ellos hayan terminado, estableceremos unas preguntas que formularé yo como moderador, unas preguntas consensuadas para las distintas charlas que vamos a tener. Y una vez pasada esa fase, entraremos en una fase de preguntas abiertas por parte del público que podéis hacer, y que se harán a través de la plataforma Slido, que a ver si entra. ¿Vale?
Podéis participar mediante esta plataforma, bien tomando la imagen del código QR, o directamente entrando en la dirección que estáis viendo en la pantalla y utilizando ese código del evento. Esta información va a salir varias veces a lo largo de la presentación. Cuando haga falta, volverá a salir. Es decir, que no es imprescindible que toméis ahora nota de ella. Bueno, pues sin más paso a presentar a los dos conferenciantes de hoy. Noemí Sevilla es coordinadora del grupo Nuevas Estrategias de Control de Patógenos Relevantes en Sanidad Animal en el Centro de Investigación en Salud Animal, el CISA, como ya he dicho, que forma parte del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el INIA. Es doctora en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado más de 65 artículos de investigación en revistas indexadas en el JCR, 60 de ellos en revistas del primer cuartil. Ha participado en más de 18 proyectos tanto regionales, nacionales como europeos, y toda su trayectoria ha estado dedicada al estudio de virus patógenos, probablemente desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas. Inicialmente desde un punto de vista evolutivo durante su tesis doctoral y posteriormente analizando cómo estos virus son capaces de escapar del sistema inmune y caracterizando las respuestas inmunes del hospedador contra infecciones virales. Entenderéis que el tema suyo de investigación pues está de actualidad rabiosa. Como os he dicho, Noemí inició su actividad investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde desarrolló su tesis doctoral, y luego realizó una estancia postdoctoral en el Scripps Research Institute en La Joya, California, que es considerado uno de los mejores centros de investigación en inmunología del mundo. En 2002 regresó al CBMSO, con un contrato a Ramón y Cajal, y en 2004 creó su propio grupo de investigación en el CISA, centrado en el estudio de la respuesta inmune frente a virus con relevancia en salud animal. En el año 2006 obtuvo ya una posición permanente en este mismo centro y, teniendo en cuenta la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, es relevante señalar su experiencia en el desarrollo de vacunas basadas en adenovirus recombinantes, similares, por tanto, a las que en este momento se están utilizando con las versiones de vacunas de AstraZeneca o de Janssen frente a la infección por SARS-CoV-2. De hecho, Noemí, desde hace aproximadamente un año, como es lógico, participa en la investigación de una de las vacunas del CSIC frente a la COVID-19. Por su parte, Ezequiel, voy a presentaros a los dos ya y así luego directamente pasamos de uno al otro. Ezequiel Pérez Inestrosa es, como ya he dicho antes, es catedrático de la Universidad de Málaga y en concreto forma parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de esa universidad. Además, es director científico del Centro Andaluz de Nanotecnología y Biotecnología, el BioNAND. Es doctor por la Universidad de Málaga y cuenta con más de 110 artículos en revistas indexadas. Ha participado en multitud de proyectos, más de 30 proyectos de investigación, tanto del ámbito regional como el nacional como el europeo, siendo investigador principal de varios de ellos, de muchos de ellos. Y además es responsable del grupo de investigación Biomimetic Dendrimers and Photonic Laboratory, que forma parte tanto del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Málaga como del citado Centro Andaluz de Nanotecnología y Biotecnología. Por tanto, es un grupo de investigación imbricado en más de una, digamos, más de una unidad, más de un compartimento, y de hecho también el grupo forma parte del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA, pero en este caso para los que somos de Madrid, no el IBIMA con V, al que estamos acostumbrados como Instituto de la Vivienda madrileño, sino del IBIMA, la B, con B, no con V. Dentro de este instituto es coordinador del área de investigación en terapias avanzadas y nuevas tecnologías. Y en concreto su grupo de investigación desarrolla esencialmente o principalmente dos líneas de investigación encaminadas, por una parte, a la síntesis, caracterización y funcionalización de estructuras dendriméricas con aplicaciones biomédicas y, por otra parte, otra línea dedicada al desarrollo de marcadores fluorescentes para monitorizar todo este tipo de procesos. Bueno, pues una vez presentados, si os parece, comenzamos ya con la charla por parte de Noemí y paso a cerrar esta presentación y activar la suya. Ya está, ¿no? Sí, no tengo claro si estoy presentando la pantalla o lo que tú has cargado, por cierto, pero lo vamos a dejar así.
Mientras es un No, PDF, lo que estás poniendo es un PDF, necesito estoy que poniendo el pongas PDF, otra sí, vez. voy a poner la pantalla, sí, un segundo. Sí. Más que nada porque si no me como una diapositiva. Sí. Ahí lo tienes, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues Madre nada. mía. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la introducción. Y bueno, yo a lo mejor he puesto mi charla un poco demasiado científica, pero la idea es que entendáis el contexto en el que yo me muevo, que es un tanto distinto al de la universidad, y quizá mis juicios de valor sobre la universidad evidentemente están sesgados, porque yo no vivo en ese ambiente, aunque sí tengo contacto con él. Bueno, tal como pásame la siguiente, Antonio. Segundo. Ahí está. Vale, bueno, esto lo puedo pasar porque esto lo ha contado Antonio bastante bien. Esto simplemente hacer una visión bueno, de cómo ha sido mi formación y esto lo ha contado Antonio. Aquí quería introducir simplemente el grupo al que pertenezco dentro del CISA, en el cual estamos incluidos 5 investigadores científicos titulares y investigadores científicos, un tecnólogo, 4 estudiantes predoctorales y 2 técnicos. Y tenemos distintas líneas de investigación, distintas líneas. Una es una línea de rumiantes, otra una línea de porcino y otra una línea de lagomorfos. La siguiente. Bueno, durante toda mi formación científica he estudiado, no hay una antes de esta, Antonio. Bueno, no, déjalo, está bien. Bueno, he estudiado, tal como comentó Antonio, virus. Mi carrera está centrada en el estudio de virus desde distintas perspectivas y sobre todo virus cuyo material genético es ARN. Es importante recalcar esto porque la manera de comportarse los virus ARN es significativamente diferente a los virus DNA o de material genético de ADN. Durante mi etapa predoctoral estudié principalmente evolución de virus RNA y durante la etapa postdoctoral fue cuando me especialicé más en estudiar inmunología viral, distintos aspectos de la respuesta inmune frente a las infecciones con estos virus. Posteriormente, después de mi incorporación de vuelta a España, después de mi etapa postdoctoral, con un Ramón y Cajal me centré más en también distintos aspectos de inmunología viral, pero orientado más a sanidad animal. La siguiente, Antonio. Espera que no sé por qué no pasa. Esa. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, los virus RNA, la característica de que se encuentran formados por una serie de genomas que están estrechamente relacionados entre sí y que se denomina el término de cuasiespecie, que probablemente alguno de vosotros, depende de vuestro background, habréis oído o no hablar de ello. Los virus RNA se caracterizan por esta distribución en distintos genomas y están representados por una secuencia consenso. Esta distribución de muchos genomas distintos le confiere a los virus RNA una gran plasticidad para adaptarse a distintos ambientes. Esta plasticidad se ve reflejada, por ejemplo, en la aparición de variantes virales que son resistentes a tratamientos antivirales o a tratamientos en vacunas o simplemente a cambios de especie, como por ejemplo ha sido ahora el caso con el virus del SARS, al cual me voy a referir más que nada porque ahora es, digamos, un punto caliente en la sociedad. Siguiente diapositiva, Antonio. O sí, no siguen eso. Entonces, los virus ARN con esta distribución en cuasiespecie se caracterizan también por un tiempo de generación viral muy corto, por una ausencia de actividad correctora de errores de la polimerasa, lo cual hace que tengan esta distribución y que sean capaces de mutar con bastante más frecuencia que los virus DNA y representan una alta tasa de mutación. Y además, se permiten sucesos de recombinación y segmentación entre ellos, lo cual es un paso adicional para aumentar la variabilidad de estos virus. Siguiente. Esta gran variabilidad
como he comentado antes, es uno de los aspectos que dificulta el control y la erradicación de las enfermedades. Y esto es una de las partes importantes en las que se centra mi investigación. Entre los virus en los que más o menos he estado implicada o sigo estando implicada durante mi vida científica, sí, Antonio, dale. En sanidad animal está el virus de la fiebre aftosa. El virus de la fiebre aftosa es un picornavirus, es un virus RNA muy pequeño de cadena de polaridad positiva y afecta principalmente a cerdos. Sí, Antonio. Otro de los virus relevantes en sanidad animal con los cuales estamos trabajando actualmente es el virus de la lengua azul. Este es un virus transmitido por mosquitos, que actualmente es un gran problema en general, los virus transmitidos por artrópodos, porque como bien sabéis, nos están llegando mosquitos que antes estaban en una parte más sur del hemisferio y sin embargo están subiendo arriba debido al cambio climático y está suponiendo ahora mismo un brote de enfermedades a los cuales no estábamos acostumbrados, por ejemplo, el virus de chikungunya, el virus de Crimea-Congo o el virus de dengue inclusive, que han aparecido casos en España de manera fortuita, pero han aparecido. Este es un virus que, aunque afecta a vacas y a ovejas, pero pertenece a este tipo de familias de virus transmitidos por vectores. Es un virus que tiene un segmento de RNA de doble cadena y tiene 10 segmentos en vez de uno. O sea, tiene un genoma bastante más complejo que el virus nombrado anteriormente. La siguiente. El otro virus con el que estamos trabajando es el virus de la peste de los pequeños rumiantes, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, es un morbillivirus y es parecido al virus del sarampión, con el cual estaréis más familiarizados. Este virus tiene una molécula de RNA sencilla de polaridad negativa y afecta principalmente a ovejas y a cabras. La siguiente, Antonio, cualquiera de estas enfermedades son de declaración obligatoria a la OIE, que es la Organización Internacional de Epizotías. Es el equivalente, digamos, a la FAO para enfermedades animales. Todas estas tienen una gran repercusión económica y son de importancia en la institución en la que yo trabajo, que está principalmente centrada en enfermedades en sanidad animal. La siguiente. No obstante, a pesar de trabajar con estas enfermedades, trabajamos también he trabajado a lo largo de mi vida científica con enfermedades zoonóticas, como es el virus de la coriomeningitis linfocitaria del ratón. Este virus, también un virus RNA, tiene 2 hebras de cadena sencilla en bisentido de polaridad negativa y pertenece a la familia Arenaviridae. Este virus o esta familia engloba enfermedades tan relevantes como el virus de Lassa, que es parecido al virus de ébola en cuanto a patología, está principalmente en África y lo único es que se ha extendido menos que el virus de ébola, pero todavía hay muchos estallidos de esta enfermedad o muchos brotes de esta enfermedad y causa una mortalidad muy alta. Este virus pasa principalmente de roedores a humanos y en humanos se para la transmisión, es decir, no hay transmisión de humano a humano. Y luego el último virus, la siguiente, Antonio, con el que nos hemos enfrentado en el laboratorio es con el virus de SARS, tal como comentó Antonio. Sabéis que pertenece a la familia Coronaviridae, cuyo genoma es un virus, es un RNA de cadena positiva monocatenaria. Y pues pasó o bien del murciélago o del pingolín al humano y sí que hay transmisión humano a humano. Esto os lo he planteado para que veáis de una manera más extensa los distintos patógenos con los que trabajamos en el laboratorio, con los que hemos ido trabajando a lo largo de los años y principalmente con ellos estamos interesados en estudiar cómo es la respuesta inmune frente a estos virus. Vamos a ver, las infecciones virales inician una serie de eventos, generalmente, que culminan en la generación de una respuesta inmune eficaz que es capaz de eliminar al virus. La respuesta inmune frente a un patógeno recae en la acción combinada de una respuesta innata y una respuesta adaptativa, tal como se muestra en este pequeño esquema. Los virus han desarrollado distintas estrategias, entre las cuales no voy a entrar, para evadir las distintas armas de la respuesta inmune que se crea en el hospedador. La siguiente, Antonio. Así, tal como he comentado anteriormente,
hemos descrito, estamos bastante focalizados en estudiar los mecanismos que llevan a la activación de la respuesta inmune en el hospedador natural o en el caso de SARS, por ejemplo, en modelos de roedores, porque hay determinados virus con los que no se puede trabajar con el hospedador natural. Y entonces hemos descrito y estamos focalizados en estudiar los correlatos de protección de esas enfermedades en el hospedador. Quiere decir qué es lo que hace que ese hospedador o que ese virus crea un tipo de respuesta inmune. La siguiente. Al mismo tiempo que estudiamos la respuesta inmune frente a estos patógenos, nos interesa también determinar los mecanismos que el virus utiliza para evadir esta respuesta. Y bueno, pues hemos visto determinados mecanismos de inhibición a la respuesta de interferón, de inhibición de la producción de citoquinas, de inhibición de la respuesta celular y un aumento en la tormenta de citoquinas, que por ejemplo es lo que pasa con el caso de SARS. O sea, el entender todos estos mecanismos, evidentemente esto es enormemente amplio y nosotros estaríamos mirando por una ventana pequeña, pero el entender todos estos mecanismos y parte de estos mecanismos es uno de los principales objetivos de mi laboratorio y esto nos va a permitir, Antonio, la siguiente, y esto nos permite desarrollar vacunas frente a estas enfermedades que sean más efectivas. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en sanidad animal, lo que interesa en general, en nuestro centro trabajamos con enfermedades que requieren un nivel de contención muy alto porque son extremadamente peligrosas desde el punto de vista económico y lo que interesa es desarrollar una vacuna frente a estas enfermedades, vacunas que sean efectivas y baratas, porque estamos hablando de animales. Es decir, al final un animal de producción es el precio que vale el animal, no es como una vida humana que vale todo lo que sea, aquí simplemente es un animal de producción. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar vacunas y para desarrollar esas vacunas tenemos antes que entender todos estos mecanismos que os he enumerado anteriormente. Y este es el objetivo principal de nuestro laboratorio y de nuestra investigación. Sigue, Antonio. Sigue. Entonces, he puesto esta diapositiva porque me parece interesante recalcar cómo en ciencia, a pesar de las limitaciones que tenemos en este momento presupuestarias, por ejemplo, y de lo cual me comentaré más adelante, y en lo cual creo que estamos todos de acuerdo, la comunidad científica ha tenido la capacidad de adaptarse y de alguna manera reinventarse, como es el caso de mi laboratorio, para la emergencia de determinada investigación que requiere en ese momento la sociedad, como es el caso de la pandemia por COVID-19. Entonces, por ejemplo, ahora voy a nombrar aquí lo que probablemente sepáis todos por los medios de comunicación, las distintas estrategias que han seguido los distintos grupos de investigación. Voy a nombrar 3, que son los que están ahora mismo más en boga. Es el grupo de Mariano Esteban y Juan García Arriaza en el Consejo, en el CSIC, en el cual ellos utilizan una cepa atenuada del virus de la vacuna, un MVA, en el cual expresa la proteína S del virus SARS. Mariano lleva años trabajando con esta estrategia de vacunación y ahora lo ha optimizado para poder dar una solución para este tipo de pandemia. Siguiente, Antonio. Tenemos el grupo de Luis Enjuanes. Bueno, Luis Enjuanes es un ejemplo de grupo consolidado que lleva toda su vida trabajando con coronavirus. Es, diría yo, en España el grupo que más sabe de coronavirus porque, como comento, lleva toda su vida en ello y, bueno, evidentemente está trabajando no solamente en estudiar los distintos, cómo replica el virus porque es más virulento, es decir, está intentando descifrar por qué este virus ha producido esta pandemia tan severa frente a otros zoonosis o a otros eventos zoonóticos que ha habido con otros SARS, como el SARS-1, el SARS-CoV-1 o el MERS, y cuál es la diferencia entre estos, y al mismo tiempo está trabajando en una vacuna. Y luego tenemos el último grupo, Antonio pasará, que es el grupo de Vicente Larraga, que es con el que yo colaboro. Vicente Larraga viene del mundo de Leishmania, no tiene nada que ver con virus, y sin embargo él tiene un sistema de expresión muy bueno, en el cual es una vacuna ADN que le ha dado unos resultados magníficos para crear una vacuna frente a Leishmania. Entonces ha puesto todo su hincapié, ahora mismo todo su laboratorio, en desarrollar una vacuna basada en la tecnología que él controla previamente para otra enfermedad y ponerla a punto para el virus de SARS. La siguiente, Antonio. Y nosotros estamos colaborando con el grupo de Vicente,
De hecho, ahora mismo tenemos el proyecto prácticamente al 50%, en el cual nosotros estamos encargados de evaluar la inmunogenicidad y la protección frente al desafío con el virus en un modelo de ratón transgénico que expresa el receptor del virus AC2 y un modelo de hámster. Esto nos conduce a determinar o a observar cómo nuestra adaptación, como he contado antes, es flexible. O sea, lo cual habla de la calidad, no dándome flores a mí, sino digo de la comunidad científica en general, la calidad científica que tenemos en España, lo cual el gobierno muchas veces infravalora, creo yo. Pero bueno, esto lo podemos discutir más adelante. Siguiente, Antonio. Otra de las vías que tenemos en el laboratorio, que también creo que ha comentado Antonio, es nosotros tenemos una plataforma de crear vacunas usando adenovirus. Los adenovirus, la plataforma de vectores adenovirales como vacuna es la misma estrategia que está usando ahora mismo AstraZeneca, por ejemplo, o Johnson, para la vacuna que está comercializada para SARS. Esto simplemente es un esquema que lo que pretende es mostrar que nosotros tenemos ahora mismo esta plataforma funcionando tanto para el virus de la lengua azul como para el virus de la peste de pequeños rumiantes, con resultados magníficos, con el cual conseguimos el 100% de los animales protegidos, y hemos puesto una vez más estamos poniendo todo nuestro conocimiento en este área en crear nuevas vacunas utilizando estos adenovirus frente a SARS-CoV, expresando distintas proteínas que difiera un poco de la estrategia que ha llevado a cabo AstraZeneca o Johnson como alternativa a una vacuna distinta, y asimismo poder tener acceso a distintas vacunas. La siguiente, Antonio. Entonces, bueno, desde el punto de vista de lo que hace mi grupo de investigación, lo que he hecho yo a lo largo de toda mi vida científica, espero haber dejado una visión más o menos clara de cuál es mi contribución y de lo que es mi formación para poder entender los comentarios que yo puedo hacer frente a los distintos puntos que hemos planteado, que se me han planteado desde la comisión. Bueno, ¿cómo veo yo la investigación en España vista desde un OPI? Tenemos que tener en cuenta que, dada como está la estrategia de investigación en España siempre han existido el hermano grande, que ha sido el Consejo, el CSIC, que son considerados los investigadores, no sé cómo denominarlo, pero digamos los de más alta alcurnia, y luego estamos los OPIs, que somos los patitos feos. Siempre ha sido así, y por desgracia creo que es incorrecta esta determinación, pero el gobierno lo ve de esta manera. Recientemente, y debido a una serie de problemas que tienen los OPIs, el INEA ha sido absorbido por el Consejo. Entonces ahora mismo, tal como veis en el logo de mis diapositivas, pues aparece el logo del Consejo, porque ahora mismo somos parte del CSIC. Pero vamos, esto ha ocurrido hace prácticamente un mes. Entonces no se tiene todavía no tenemos absorbida toda la estructura del CSIC. Entonces la principal problemática que yo veo en España, y creo que en esto estaremos de acuerdo todos, es la falta de financiación. O sea, España es un país cuya economía se basa principalmente en el turismo, no nos engañemos, y cuyos gobiernos están interesados única y exclusivamente en cumplir sus 4 años de mandato y tener resultados a corto plazo. Entonces, la investigación, este no es el objetivo de la investigación es un proceso que se lleva a largo plazo y que es una inversión de futuro y necesaria para poder llevar o ser un país pionero en el punto de vista, en la economía, que al final es lo que mueve todo, y tengamos en cuenta que también la investigación mueve esta economía. Entonces, simplemente he puesto unas cifras de las cuales creo que todos sois conscientes, y es los presupuestos que, a pesar de que este año, para el 2021, se han incrementado y hemos llegado al 1,25% del PIB, todavía son bastante insuficientes para los países que nos rodean. En Europa en general, la media llega al 3%, lo roza el 3%, y en Estados Unidos es un 2,8%, en Israel un 4,9%, en Japón un 3,2%, en Alemania un 3,1%. Es decir, esto simplemente para poner en el contexto la parte baja,
sea, inclusive Portugal mete, y con todo mi respeto para los portugueses, no es una manera de despreciar, estoy hablando por los países mediterráneos, que generalmente somos los más pobres de Europa, mete más dinero que nosotros en investigación. Todo esto se refleja en que nosotros estamos poco a poco perdiendo competitividad. No porque seamos peores, no porque seamos peores. O sea, creo que cualquiera que haya salido fuera de España, haya tenido una etapa fuera, se da cuenta que nosotros somos iguales o mejores que el resto de la gente. Pero vamos, muchísimo mejor, diría yo. Pero el problema es que no tenemos medios. Entonces, hacer cualquier cosa, una vez que cruzar los Pirineos, cuesta la mitad que aquí, porque no tenemos medios, no tenemos personal, no tenemos medios, no tenemos dinero, los dineros que dan los planes nacionales ahora mismo son ridículos. Si tú, cualquiera que le comentas el precio, el dinero que tú tienes con un plan nacional se ríe, y sin embargo es lo máximo que podemos prácticamente tener en España, quitando las financiaciones regionales o de comunidades, y bueno, los proyectos europeos ya es otra cosa, pero vamos, en general andamos bastante parcos en cuanto a financiación española. Y luego otro de los problemas que yo veo de la investigación en España es que esta financiación, aparte de ser pobre, va a lo que yo llamo por modas. Y esto se ha visto muy bien reflejado en el SARS. O sea, en España se ve la visión de que en un momento dado hay que premiar la investigación porque una cosa tiene mucha incidencia. Y bueno, yo entiendo que se haya puesto una cantidad de dinero importante en salvar la pandemia porque es una situación crítica. Pero, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo de uno de los virus que vosotros, el virus de la fiebre aftosa, que probablemente vosotros desconozcáis. Esta es una enfermedad enormemente grave. En el 2001 hizo que se matasen una cantidad de cabezas de ganado enormes en Inglaterra y supuso una crisis económica salvaje, por ejemplo. Entonces, en España siempre se ha dado financiación para fiebre aftosa. Había grupos muy consolidados en España para fiebre aftosa y, sin embargo, de repente el gobierno cortó toda la financiación para fiebre aftosa, porque decían que no había fiebre aftosa en España, y en España sigue sin haber fiebre aftosa, y en Europa, gracias a Dios, quitando solamente estos pequeños brotes que hubo, sigue sin haber fiebre aftosa en España. Sin embargo, se ha cortado una financiación. Ahora mismo creo que hay 1 o 2 grupos trabajando en fiebre aftosa en España que quedan residuales. Este es un ejemplo de cómo las investigaciones van por moda, y esto nosotros, por ejemplo, en sanidad animal lo vemos mucho. Se ve también en biomedicina, en humanos, cómo al final el dinero se pone en los puntos calientes. Y sin embargo, yo creo que la ciencia es una cuestión más, digamos, de hacer poco a poco, de invertir conocimiento, todo el conocimiento que tú tienes puesto en una cosa, se invierte, se pone, y cuando pasa una pandemia como la que ha ocurrido ahora, ¿de quién hemos tirado? De Luis. Y por eso he querido ponerle ahí. Luis tiene un conocimiento salvaje de los coronavirus, y parte del conocimiento que los envases hemos adaptado lo hemos cogido de él. Entonces, bueno, esto ocurre mucho en España y no ocurre en otros países de nuestro alrededor, en la financiación por modas. La siguiente, Antonio. Sigue, sigue. Otro de los grandes problemas que yo veo en general en la investigación en España es la falta de masa crítica. Bueno, estos son generalmente, excepto grupos muy, muy puntuales, los grupos en España suelen ser pequeños, pero principalmente viene de una dificultad en estabilizar a los investigadores, y esto también es un problema que yo creo que tenemos no solamente los OPIs, sino también la investigación a nivel de universidad. Es un problema sacar contratos, es un problema que la gente se quede, no tenemos vías de estabilizar, cada vez el propio ministerio saca planes que cada vez son más caóticos, cada vez aplican a menos gente, la gente joven se queda fuera, la gente joven se va, y bueno, pues este es otro de los grandes problemas. Y el aumento de la masa crítica en ciencia creo que es enormemente importante, porque si no tenemos esta masa crítica, se pierde parte del conocimiento científico, y perdemos competitividad, además. O sea, no puede ser que haya 2 personas trabajando en peste pequeños rumiantes. Es que es completamente ridículo. Al final 2 personas no llegan a hacer nada, no llegan a hacer más, no llegan a criticar, no llegan a sacar nuevos conocimientos, no llegan a sacar nuevas ideas. La siguiente. Y luego, finalmente, en la parte de la investigación en España, desde mi punto de vista, es la excesiva burocracia. Nosotros estamos embebidos en la burocracia, y creo que esto
les afecta menos a la universidad, porque yo tengo contacto con la universidad y sé que es mucho más ligero que la nuestra. Nosotros estamos embebidos en ello. O sea, nosotros tardamos más de un año para poder sacar un contrato de una persona asociada a un proyecto, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, estos son peculiaridades de los OPIs que esperemos que ahora con la unión del Consejo se vayan solventando. Pero independientemente de esto, la burocracia es excesivo para todos. O sea, no creo que esto sea una cosa, no, para nosotros es mucho más, pero sobre todo para las OPIs. Y claro, o sea, que un investigador tenga que invertir el 80% de su tiempo en burocracia es tristísimo, cuando lo que tiene que hacer es investigar. No tenemos dinero para contratarnos pues, a un gestor, que es lo que tendríamos que tener en cada laboratorio, por las dificultades que he puesto antes. Si alguien tiene dinero para un contrato, lo va a utilizar para investigación, no para que le haga la gestión que lleva el día a día toda la ciencia. Y esto también creo que es uno de los pequeños de cómo está la investigación o la parte negativa de la investigación en España. Pasa a la siguiente, Antonio. Bueno, la relación con la universidad que yo he tenido y por lo que he podido conocer poco, y aquí, bueno, a lo mejor difiero con vosotros que sois los universitarios o los que estéis en la universidad, pues yo he coordinado un par de proyectos de la Comunidad de Madrid, proyectos grandes que engloban no solamente OPIs, sino también universidades, y, he tenido relación con grupos de la OCM, con grupos de la UAM y con grupos de la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces, me llama la atención, comparado con la nuestra, la agilidad en los procesos de gestión, lo que he puesto anteriormente, porque yo vengo de una maquinaria que se mueve como un elefante y vosotros estáis en una maquinaria que se mueve como un ratoncillo, por ponerlo como una metáfora. Entonces, claro, al final a mí me llama la atención la agilidad de vuestra gestión, aunque vosotros os quejéis de que tenéis mucha gestión pegada a vosotros. Y luego la colaboración científica con todos los grupos con los que yo he interaccionado en la universidad son muy abiertas y sin trabas, no tenemos dificultad para nada, son grupos que están siempre dispuestos a colaborar en cualquier caso, a moverse, a darte todo lo que necesites. Y esto también es de agradecer, porque no se puede decir lo mismo de todas las instituciones científicas, y también he colaborado con otras instituciones científicas. La siguiente, Antonio. Sin embargo, creo que la universidad, a pesar de que vosotros os movéis como el ratoncillo y nosotros somos el elefante, probablemente arrastrados por nuestro elefante, la relación también se ve afectada por el alto grado de burocratización del sistema. Para cualquier cosa con la universidad, no solamente ya para interaccionar con los colaboradores a nivel de pedir proyectos, a nivel de compartir dinero, a nivel de que vengan a nuestro laboratorio a hacer una estancia porque, pues yo que sé, en mi laboratorio tenemos ratones y en el de Antonio no hay ratones, cosas de estas, pues se necesita un convenio. Se necesita un convenio que lleva una serie de trabas burocráticas por detrás, en nuestro caso, abogacía del Estado, en fin, toda una serie que pasan meses. Y luego, como he comentado, la falta de flexibilidad para el intercambio entre visitas y entre instituciones. Esta es una de las partes negativas que yo veo en relación con la universidad. Y esto no solamente afecta a personal investigador, afecta también a estudiantes. Nosotros tenemos muchos problemas para conseguir estudiantes, también por esta falta de flexibilidad entre la universidad y los OPIs. Aunque esto cada vez va mejorando más, y bueno, también tengo que decir que mi centro está a mitad del campo y que es más difícil conseguir estudiantes porque los estudiantes no quieren venir a mitad del campo, y esto se entiende, pero independientemente de la situación geográfica, existe una cierta dificultad con la universidad por la falta de convenios firmados. De hecho, hay estudiantes de universidades que nos escriben y no pueden venir porque no tenemos los convenios. Y bueno, esto imagino que sea una cosa a nivel nacional, pero para mí es un hándicap a toda esta interacción con la universidad. Sí, Antonio. Bueno, el papel de la universidad en la investigación de nuestro país, bueno, pues yo creo que el éxito de la universidad no solo en la transmisión del conocimiento, sino en su capacidad de generarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el conocimiento, se genera mediante la investigación, y este conocimiento que se genera, que bueno, se puede ver por los libros de texto, quiero decir que no, pero no es lo
una generación obtenida mediante la investigación. Por eso yo creo que la investigación en la universidad es primordial y mandatoria, de alguna manera. O sea, permite las ideas y eso permite el impulso de la conocimiento. Una docencia innovadora con la capacidad de realizar una investigación puntera, esto es lo que hará que la universidad, yo creo, se adapte a las nuevas circunstancias y permita que sobreviva a niveles altos como la Universidad Española. O sea, pensemos en Cambridge, pensemos en Oxford, pensemos en MIT, en el cual la investigación tiene un peso enorme. Pasa, Antonio. Noemí, creo que hay algún problema de comunicación. Yo por lo menos te oigo mal, no sé si soy yo solo. A veces se entrecorta. No sé, bueno, la Sí, verdad es que es complicado. se entrecorta un poco. Ahora acabas de salir del rojo. Estabas sí, estás justo en el límite. Entonces, bueno, a ver si conseguimos. No, tiene difícil solución, así que vamos a seguir a ver qué pasa. Venga, te paso. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí, sí. Bueno, la flexibilidad, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, te oímos, sí. Vale. Bueno, la flexibilidad en la gestión de la universidad y el incremento en la financiación también es una de las partes importantes que va a llevar a que la investigación en la universidad mejore. De esta manera hace falta, yo creo, un elemento de financiación dentro de los esquemas de financiación de la universidad pública, que ahora básicamente yo creo que incluye exclusivamente elementos docentes, y corregirme si me equivoco. Si se diese, otra vez más, volvemos al tema de la financiación, que yo creo que es un punto caliente, aumentaría también la capacidad de investigación de la universidad. Sigue, pasa a la siguiente, que además me estoy extendiendo. En cuanto a los centros mixtos universidad-OPIs, bueno, pues aquí probablemente Ezequiel tenga más que decir que yo, porque conoce más este caso que yo. Mi única conexión ha sido cuando estaba en el CBM, que es un centro mixto, Universidad Autónoma CSIC, y la investigación en las universidades no puede entenderse sin una integración real y efectiva con los OPIs de nuestro país, de tal manera que se logre una sinergia alta. Pasa a la siguiente. Entonces, esta sinergia pasa por una transferencia efectiva de conocimiento a la sociedad, un aumento en la formación y una transferencia de tecnologías. Y todo esto es lo que yo he comentado antes, que producirá un impulso en la economía del conocimiento. Es decir, si estamos interconectados los OPIs con la investigación, se produce una sinergia entre la investigación de la universidad y los OPIs, todo esto va a aumentar y va a permitir un incremento en la formación, un incremento en la transferencia de las tecnologías, que es un punto importante, y entonces va a repercutir en un aumento en la economía del conocimiento. Sigue. Y luego, ¿cuáles son lo que yo he considerado, y voy a acabar ya con esto, las claves para el éxito de la investigación en la universidad? Bueno, primero es la capacidad de talento, la captación del talento, y es el adiós a la endogamia, que a mí esto realmente creo que empobrece la universidad española, que sucede muy a menudo, y esto lo estoy diciendo con todo mi cariño y visto desde fuera. Entonces, yo creo que habría que abrirse al talento exterior, estabilizar, esto quiere decir pues estabilizar a los mejores profesionales mediante la implementación de procesos de búsqueda y de selección de los mejores candidatos. Yo sé que ahora mismo se pasa por un proceso de acreditación y eso puede ser un primer paso, pero aún así creo que la criba que se hace en cuanto al personal va más enfocada ahora mismo a la persona que lleva mucho tiempo dentro de la universidad que en sí a la calidad de la persona. De hecho, yo creo que si se produjese una desvinculación de los doctores con sus universidades de origen sería beneficioso, no solamente porque esto permite aumentar el aprendizaje de la persona, aumentar su capacidad investigadora y además que lo va a poder plasmar en su capacidad docente,
sino que además el salir dentro de un entorno así tan favorable o tan conocido para ellos es beneficioso para la formación de la persona. Y esto creo que no sucede mucho en la universidad. A lo mejor se tiene una estancia predoctoral de un año, luego vuelve otra vez al mismo sitio y al final pues te quedas años ahí, sacas tu plaza de profesor titular, catedrático y al final pues ahí estás, ¿no? Y me gustaría también recalcar que se debería hacer una evaluación más clara en la selección del personal, pero todo va enlazado a una captación de talento un poco más fuerte. Luego, otro de los puntos claves, yo creo, para el éxito de la universidad es la evaluación de la investigación y la docencia, de tal manera que se someta a una evaluación externa, que yo creo que probablemente lo haréis, pero no estoy familiarizada con esto, en el cual se identifiquen fortalezas y debilidades. Y esto es importante no solamente para la investigación en la universidad, sino también para la investigación en los centros de investigación como los OPIs. Nosotros lo hacemos, aunque lo deberíamos hacer más profundamente y con más y luego, finalmente, se debería potenciar desde las propias universidades y desde el propio gobierno, y no tengo claro los medios, la transferencia a la sociedad de esa investigación, por de una manera con la innovación de las empresas o bien de otras maneras. Y bueno, yo con esto creo que he acabado porque he hablado más del tiempo prometido. Gracias. Muchas gracias, Noemí. No te preocupes, tampoco ha sido mucho más. Y bueno, luego comentaremos más en detalle, así que pasamos directamente a Ezequiel. Quito yo mi presentación. Y si quieres, Ezequiel, creo que puedes gestionar tú directamente la tuya. Voy a intentarlo. Ahí está, perfecto. Lo veis, ¿no? Muy bien, sí, perfecto. Se te ve y se te oye muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues obviamente pues muchas gracias por invitarme a estas sesiones. Mi vinculación, bueno, mi amistad con algunos de las personas que trabajan en la Universidad de Alcalá, pues es alta y bueno, pues lógicamente no pude negarme a participar en este tipo de acción y por lo tanto tengo que agradecerlo sobre todo a Javier de la Mata, el vicerrector de investigación, que fue el que me llamó personalmente, y luego pues a todos los organizadores de estas sesiones. Yo voy a ser un poquito más breve porque creo que la segunda parte de la estructura de la sesión de hoy pues acometeremos bastantes preguntas, creo, con lo cual pues voy a presentar un poco en qué entorno me sitúo y en qué entorno está mi grupo de investigación y básicamente las preguntas que ya han empezado a debatirse, pues igual las terminamos de consenso o de comentar en la segunda parte. Bueno, mi grupo de investigación es el Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica, que pertenece al grupo al Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Málaga y tiene su laboratorio de trabajo en el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, en Bionam. Y luego, además, estamos integrados en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA, que es un instituto de investigación acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, en el que también desarrollamos pues, nuestra actividad. El centro, el Instituto Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, es un centro mixto. Y mixto tiene sus ventajas y son muchos inconvenientes, obviamente, como ya iremos viendo. Está participado por la Consejería de Salud y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía y por la Universidad de Málaga. De manera que tenemos 3 partners, 3 socios y probablemente en muchos casos pues con intereses que no tienen por qué ser siempre convergentes. Bueno, eso puede ser bueno y en algunos casos también aumentar la complejidad de todo lo que se quiera desarrollar dentro del instituto. El instituto está distribuido en 3 áreas: nanodiagnósticos, nanosistemas terapéuticos y nanobiotecnología, y en ellos pues se encuadran cada uno de los grupos de investigación que integran el instituto, pero no quiere decir, lógicamente, que sean exclusivos. Uno fundamentalmente está en nanodiagnóstico, por ejemplo,
pero no quiere decir que al final no termine haciendo cosas de nanosistemas terapéuticos de forma paralela o de forma adicional, aunque su trabajo fundamental está en esa línea. Tenemos una cuestión adicional, y es que dentro del instituto hay una unidad, de las unidades de apoyo a la investigación que hay, esta es la unidad de nanoimagen. La unidad de nanoimagen es una situación especial porque está integrada en Nambiosis, que como sabéis es una, o muchos sabréis, que es una ICTS, una infraestructura científico-tecnológica singular, y por todas las capacidades y por todas las prestaciones, aquí he puesto algunas de las más relevantes, pues por ejemplo la unidad de resonancia o el servicio de resonancia magnética nuclear de imagen, que es una de las de 9 Tesla que existen en todo el Estado español. Los normales de aplicación hospitalaria están por 7 Tesla, pero son 9 Tesla. Luego tenemos unidades de imagen también por rayo X o por fluorescencia, microscopía multifotónica o microscopía de superresolución y en consecuencia todo además de estar, digamos, con los servicios de estabulario, etcétera, etcétera, con lo cual digamos que se permite todo lo que es el tratamiento de imagen en animales y el seguimiento durante el tiempo correspondiente, pues de toda la experimentación que se quiera llevar a cabo. Esto de formar parte del ICTS está bien, pero también tiene un montón de papeleo, de formar parte de Nambiosis, de que el Ministerio está constantemente, bueno, también como no podía ser de otra manera, pues controlando y condicionando pues todas las acciones que se llevan a cabo. Y bueno, pues nuestro grupo de investigación, como digo, estamos en esta institución fundamentalmente, la Universidad y el Centro Andaluz de Nanomedicina, en el cual yo ahora estoy como director científico desde hace un par de años, en el área de nanodiagnóstico. Bueno, yo soy catedrático de química orgánica, pero antes de estar en la universidad estuve un tiempo trabajando en la industria, en determinadas áreas, y ya posteriormente fue cuando empecé mi carrera universitaria. Es decir, que también conozco un poquito, aunque sea con menos intensidad obviamente, lo que es el mundo empresarial, desde el punto de vista como un técnico, lógicamente. Como digo, todos forman parte de esta entidad de investigación, que es IBIMA, que es el instituto acreditado por el Carlos III. Formamos parte de RETIC desde que se crearon, en este caso actualmente de la Rética Radial, y bueno, pues formamos parte también de distintas sociedades o estamos integrados en distintas sociedades, en este caso pues la Plataforma Europea de Nanomedicina, de la que yo soy representante institucional de la Universidad de Málaga. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues ya he dicho, somos químicos orgánicos. Como químicos orgánicos nosotros hacemos síntesis, hacemos preparación de materiales y fundamentalmente de dos tipos de estructuras, básicamente. Estructuras macromoleculares, estructuras dendriméricas, bastantes de los que trabajan en la Universidad de Alcalá obviamente conocen bien lo que es un dendrímero, sobre todo el grupo, como digo, de Javier de la Mata y de Rafael Gómez. Y bueno, pues estas estructuras son polímeros, pero unos polímeros muy particulares, con unas características estructurales muy concretas y bueno, pues nos permiten en muchos casos emular proteínas de interés biomédico, porque tenemos, y además con un control muy específico y muy particular de la estructura que tenemos. El peso molecular se sabe perfectamente cuál es, aunque sea una macromolécula, el número de puntos de interacción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sintetizamos este tipo de estructuras y las transformamos dependiendo para qué aplicación, que ahora contaré más adelante, para qué aplicación biomédica la queremos emplear. Todo esto de que un dendrímero con una funcionalización, con una estructura química, digamos, unidas de forma covalente y que conforman una estructura concreta, pueda servir para interaccionar con células, con tejidos, para internalizar o para expresar cualquier marcador, pues obviamente tiene de luego una
una derivada, y es que a todos nos gusta ver, a todo el mundo le gusta ver por dónde va. Entonces, se internaliza, si se queda fuera, si se une un receptor de membrana. En consecuencia, lo que también nos dedicamos a hacer es la síntesis de marcadores fluorescentes. Esos dendrímeros u otro tipo de estructuras los podemos funcionalizar con estos marcadores fluorescentes, y fundamentalmente nos hemos centrado mucho en el desarrollo de marcadores fluorescentes que funcionen en régimen de 2 fotones. La mayoría de los marcadores fluorescentes que se emplean en microscopía, pues bueno, pues están diseñados para lo que están, que es la técnica confocal, en la cual pues se excita con una longitud de onda determinada, 400, 500, 600 nanómetros, y se emite pues en la longitud de onda un poquito mayor. Si se excita a 450 nanómetros, por ejemplo, pues podremos ver la emisión en torno a 470, 480, etcétera, etcétera. En cualquier caso, todas estas longitudes de onda, las que el fluoróforo absorbe un fotón, llega a su estado excitado y cuando se relaja emite la longitud de onda correspondiente, son longitudes de onda relativamente energéticas, aunque están dentro del visible, pero suelen ser longitudes de onda relativamente energéticas, con lo cual el estudio de células vivas, células no fijadas, pues suele ser un problema a la hora de manejar estas longitudes de onda de excitación que van a dañar normalmente a las células. La microscopía multifotónica o de 2 fotones lo que nos permite es, si nosotros para excitar a 450 nanómetros normalmente empleamos un fotón de esa energía, con la absorción bifotónica lo que empleamos es 2 fotones de 900 nanómetros aproximadamente, que es la mitad de energía cada uno de ellos, y que consecuentemente estamos en una longitud de onda en la que la célula, bueno, no es que se daña menos, no es tan energético esos fotones, y en consecuencia la célula no sufre tanto o se puede alargar el experimento con una célula viva. No todos los fluoróforos funcionan en esas condiciones, obviamente, porque nunca se habían diseñado hasta que la microscopía no se desarrolló, y lo único que se conocía era pues que algunos de ellos que están en el catálogo transitoriamente o por casualidad tenían unas ciertas propiedades de absorción multifotónica. Nuestro trabajo se centra en este aspecto, en esta segunda línea de trabajo, pues en el desarrollo de marcadores que formalmente estén construidos ya directamente para trabajar en régimen de absorción de 2 fotones. También tenemos una línea de trabajo menos desarrollada, obviamente, en este caso, que es el desarrollo de sistemas de marcadores también fluorescentes para trabajar en superresolución. Y muchas de estas cuestiones, tanto el empleo de dendrímeros como dendrímeros fluorescentes, etcétera, etcétera, nos interesa emplearlos, como digo ahora, las aplicaciones biomédicas que veremos, pues ancladas en superficies sólidas, superficies que pueden ser sílicas, zeolitas, partículas metálicas, superficies de oro, pero fundamentalmente partículas de sílice, porque son estructuras relativamente, es un compuesto relativamente biocompatible, fácil de manipular, podemos decir hasta relativamente barato, comparado con otras, obviamente, pero esa fijación, caracterización de estructuras dendriméricas sobre superficie con propiedades fluorescentes o sin propiedades fluorescentes es otra de las líneas de trabajo que nos interesa desarrollar. A lo que nos queremos aplicar fundamentalmente pues son estas 3 líneas generales de trabajo ya en aplicaciones biomédicas. Llevamos muchos años trabajando con hospitales en el campo del estudio de reacciones adversas a medicamentos con base inmunológica, es decir, reacciones alérgicas en nuestro caso, reacciones alérgicas a medicamentos, antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, donde a día de hoy la metodología y la aplicación clínica se basa en test in vivo, el mapeo típico que tenemos en la piel cuando alguien, pues bueno, pues se considera que tiene una reacción alérgica, para pasar al desarrollo de test in vitro. Y, bueno, pues que no tenga que ser, digamos, el propio paciente el que vuelva a desarrollar su reacción alérgica, aunque sea controlada,
en este caso en aplicación en la epidérmica. Y bueno, pues otros diferentes métodos de activación celular que nos permitan ir hacia el desarrollo de test in vitro. Vemos, como he dicho antes, el desarrollo de nanobiosensores para la realización de interacciones biológicas, por microscopía multifotónica o de superresolución, y también en la aplicación a regeneración tisular. Los mismos dendrímeros, aquí empleamos los dendrímeros como estructuras proteicas que actúan como carrier del acteno, que es el medicamento que va a dar lugar a la reacción alérgica. Aquí empleamos los dendrímeros pues como soporte para fijar, para anclar un péptido, un patrón de reconocimiento celular, para que las células madres mesenquimales que reconocen ese fragmento peptídico, pues cuando lo vean se queden anclados y permita que las células madres mesenquimales se adhieran a la superficie donde está pegado el dendrímero. En ese aspecto, por ejemplo, para regeneración de cartílago en hueso, o incluso cuando se quiere llevar a cabo un implante con titanio, pues para un problema óseo del tipo que sea, el tejido que crece alrededor obviamente debe de integrarse bien en esa estructura, si no, luego el músculo, los tendones o la estructura que sea no se adhiere bien al implante y existen los problemas posteriores. Nuestra metodología consiste en cubrir, digamos, esa superficie con dendrímeros que llevan ese patrón de reconocimiento correspondiente a cada modelo celular para que la célula se adhiera correctamente a esa superficie y ya no difunda, primero, se quede allí, y segundo, pues dé lugar al proceso de diferenciación que permitirá empezar a crear tejido diferenciado ya adherido a la superficie correspondiente. Yo las 4 preguntas las he contestado muy rápidas, porque supongo que ahora vamos a entrar a las 4 cuestiones, las vamos a discutir tranquilamente o más detenidamente. ¿Cuál debe ser el papel de la universidad? Pues de liderazgo, lógicamente. Desde mi punto de vista, de liderazgo por 2 cuestiones. Primero, porque es el centro de formación de los profesionales y, en consecuencia, tiene que tener claro qué tipo de profesional, a qué los quiere dirigir y de qué forma quiere y qué conocimiento debe de transmitir. Y, lógicamente, también porque debe ser una fuente de resultados importantes. ¿Está el sistema de investigación español preparado para abordar estas situaciones de emergencia? Yo creo que no. Otra cosa es que el investigador, en concreto, o un grupo de investigación, tenga una cintura, capacidad de respuesta, vea qué es lo que venía haciendo, quitando honrosas excepciones que ya se han planteado hoy. Probablemente nadie estaba preparado para esto, pero ni como investigadores, ni como sistema sanitario, ni como sistema económico, ni como ningún tipo. Así, para este tipo de cuestiones yo no creo que se esté preparado. Desde el punto de vista de investigación yo creo que no. Lo que sí tenemos, y en muchos casos, es capacidad de modulación, de respuesta y de interpretar que si yo estaba haciendo una cosa que no pilla demasiado lejos de lo que convendría hacer en esta situación actual, igual variando poco los objetivos, variando poco y con la experiencia que ya tengo, pues sí soy capaz de empezar a desarrollar una aplicación o un resultado que nos permita. Pero ya entiendo que es más una cuestión personal de un grupo de investigación, de un investigador concreto, como digo, quitando las honrosas excepciones que ya nos han mostrado. ¿Debe desarrollarse la investigación dentro de la universidad solo en OPI, centros mixtos? Pues yo creo que todo. ¿Habrá investigación? Obviamente nos estamos centrando hoy más por los 2 que estamos hablando, de cuestiones biosanitarias, biomédicas, o más bioquímicas, o más biológicas, o más químicas, o como sea. Pero obviamente la investigación en general no necesariamente debe de hacerse en OPI, dependiendo qué tipo de investigación sea, porque habrá investigación en otros campos sociales, jurídicos, económicos, industriales, ingeniería, que pues no haya OPI que las cubran,
Pero sí que es verdad, por ejemplo, que por tomar un modelo en el que yo conozco relativamente bien, porque estuve un par de años en la Universidad de Burdeos, allí prácticamente la investigación se desarrolla en lo que consideran UMR, Unités Mixtas de Research, y prácticamente toda la investigación se hacía en unidades que estaban integradas por investigadores de la universidad y investigadores del CNRS. Y así es fundamentalmente en todos los lados. Poquitos centros eran exclusivamente CNRS y poquitos grupos de investigación eran exclusivamente universidad. Lo más frecuente, lo más abundante, y probablemente también en muchos casos, pues lo más relevante eran unidades mixtas en las que había de los dos tipos de profesionales, digamos. Y esta relación de tu organismo con la universidad, yo le iba a poner que era de dependencia, lógicamente, porque dependemos absolutamente de nuestra universidad en todos los términos, administrativos, políticos, en fin, de todas las cuestiones. Pero, evidentemente, al ser un centro mixto participado, dependemos de más de una entidad administrativa, como he comentado inicialmente, 2 consejerías, y la universidad, por otro lado, y en consecuencia nos encontramos con que hay que, digamos, satisfacer o que estamos sometidos al dictamen y a las normas y a los parámetros que nos plantean los 3 centros en los que estamos. Yo no tengo mucho más que comentar en esta presentación, y si queréis, pues pasamos ya a la otra parte de la presentación. Muchas gracias, Ezequiel. Pues sí, vamos un poquito justos de tiempo, así es que directamente pues continuamos un poco con las preguntas que estaban más o menos previstas. Perdón un segundo. Bueno, ahí veis en el chat que Luis os sigue dando información sobre cómo participar, ¿vale? Os recuerdo que habíamos establecido 3 bloques. El bloque primero es el que acabamos de cubrir. Pasaremos a algunas preguntas por parte del moderador y luego ya pasamos rápidamente a preguntas abiertas. Una vez más, así que este es el código, ¿vale? Para vuestras preguntas desde casa, que ha ido saliendo. Vale, pues la primera pregunta que queríamos haceros es esta, ¿no? En el caso concreto de la universidad, aunque supongo que puede ser algo general, pero nos interesa en este momento qué pensáis vosotros de cara a la universidad y de cara a nuestra universidad. ¿Pensáis, aunque ya se ha respondido parcialmente, grupos grandes o grupos reducidos, de todo? ¿Qué opináis? ¿Hablo yo primera? Como quieras, que se anime. Bueno, da igual. A mí. Bueno, pues yo creo que lo he contestado parcialmente antes. Vamos a ver, los grupos reducidos tienden al final a no tener suficiente masa crítica, me redundo en mi expresión. Sin embargo, sí se consideraría, yo creo que sería bueno, los grupos grandes multidisciplinares. Y eso es lo que en España es muy difícil de conseguir. Es decir, tú puedes tener un grupo grande en el cual tengas un especialista en, pues yo qué sé, en biología molecular, un inmunólogo, un virólogo, y esto es muy difícil de conseguir. Y eso yo creo que sería lo ideal. Más que tener grupos pequeñitos que al final son islas, aislados de sí mismos, porque además en España tenemos la tendencia a no gustar que nos relacionemos unos con otros. Eso es una tendencia en general. Yo hago mi ciencia, me la guardo para mí, lo comparto con el vecino, lo poquito, lo comparto con mi amigo. Si no es mi amigo, ya no comparto nada. Entonces yo creo que esto es perjudicial para la investigación. No sé qué piensa Ezequiel, pero vamos, esto es lo que decimos. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de estructura de la universidad. Por un lado, yo haría una primera apreciación depende de qué temática estemos hablando. Es probable que, como bien he indicado anteriormente, evidentemente para grupos, para determinadas temáticas es necesario un inmunólogo, un químico, un biólogo, distintos tipos de profesionales, distintos tipos de la contribución de distintos tipos de áreas de conocimiento, y eso obviamente permite que el grupo avance de manera más
más rápida y con más rendimiento. Pero también estoy seguro que dentro de la universidad, en otras áreas de conocimiento que no sean de este tipo, y a lo mejor estoy hablando de áreas incluso de economía, de derecho o de otras áreas temáticas, pues probablemente los grupos no necesariamente tienen que ser tan grandes. Y por otro lado, dentro de la universidad, aunque estemos hablando de, si estamos asumiendo la estructura de la universidad, veo difícil encajar un grupo de investigación que sea multidisciplinar, porque normalmente los grupos de investigación están adscritos a un departamento o a un área de conocimiento. Entonces, que en el mismo departamento formaran parte, o del mismo departamento formaran parte inmunólogos, químicos, biólogos, o en fin, matemáticos, ingenieros, eso no encaja en la estructura actual que hay de la universidad, en que todos son departamentos, áreas de conocimiento y luego departamentos que engloban áreas de conocimiento o que son de un solo área de conocimiento. En cuanto a los resultados de la investigación como tal, pues yo creo que dependerá también de eso, como indico, de la temática. Habrá temáticas en las que probablemente no sea necesaria una masa tan grande ni una multidisciplinaridad, y otra en la que todos tenemos claro que si no colaboramos, si no tenemos participación de distintas áreas de conocimiento, se avanza mal, muy lentamente, o no se llega a nada razonable. Muchas gracias. De hecho, lo que acabas de comentar, si nos da tiempo, está en alguna de las preguntas que se añadían en cuanto a esa investigación en departamentos e institutos, pero vamos a seguir con lo programado y si nos da tiempo, pues abordamos eso. Pero efectivamente incide en uno de los temas que estábamos planteando, que teníamos previsto plantear. La segunda pregunta sería eso, es esta misma realmente. Institutos específicos dedicados a la investigación exclusivamente y departamentos dedicados... No es lo mismo, perdón, me acabo de liar, es parecida a esta. ¿Pensáis que en la universidad la investigación se debe hacer en institutos, obviamente en este caso encuadrados dentro de la universidad o institutos mixtos con OPIS o con el Consejo, y que los departamentos se dedican solo a la docencia? ¿O departamentos que estén dedicados a docencia e investigación, que probablemente es el modelo más generalizado y más actual? Supongo que la solución fácil es ambas cosas son útiles, pero bueno, si nos podéis dar alguna pista sobre qué pensáis, si realmente algún modelo es obsoleto y habría que cambiarlo, o está perfectamente bien, como queráis, intervenís. Bueno, yo soy más partidaria de los centros mixtos, en el cual existe una parte de investigación y que interacciona claramente con los departamentos o la parte de docencia. Creo que esto funcionaría mucho más, sería más ejecutivo que tener un solo departamento, que es lo que hay ahora mismo básicamente en casi todas las universidades, que es un departamento en el cual se te carga de docencia y la investigación, pues depende de la carga de docencia que tienes. Cuanto más mayor, menos docencia tienes, los jóvenes están saturados de docencia. Esa es mi interpretación o mi feeling en general. Pero bueno, yo creo que es más funcional una cosa mixta. No sé qué opina Ezequiel, pero vamos, esa es mi opinión. A ver, yo creo que sí, como decía el moderador, igual hay cosas buenas en los dos modelos, obviamente, ¿no? A día de hoy yo creo que ya se ha dado un paso en muchas universidades, o yo creo que en casi todas, para empezar a descargar un poco de cuestiones relacionadas. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido totalmente a desligar la investigación de los departamentos, desvincularla. Un primer paso que se ha dado, pues ha sido, por ejemplo, que toda la cuestión de tesis doctorales ya no se tramitan por los departamentos. Existen las escuelas de doctorado. Antes, pues, simplemente un tribunal de tesis se tenía que aprobar en un consejo de departamento, la propuesta de los evaluadores tenía que pasar por el consejo de departamento, etcétera, etcétera. Y a día de hoy eso pues ya se ha desvinculado del departamento como tal. Se encuadra dentro de la escuela de doctorado y por lo tanto empieza a ser una manera de desvincular o de que no esté todo centralizado en el departamento. Yo a día de hoy no veo que los departamentos tengan ninguna influencia sobre la investigación. Cualquier profesor, si quiere pedir un proyecto, lo pide. Y si quiere abrir una línea de investigación, la monta. Si tiene éxito consiguiendo proyectos, pues la llevará para adelante. Y si no lo tiene, pues no podrá desarrollarla.
O sea, que en un departamento es difícil que haya un control porque no veo yo la capacidad. En los institutos de investigación, lógicamente sí, existe pues unas líneas de trabajo, existe un comité científico, existe en fin, una metodología de qué líneas son prioritarias y por lo tanto la investigación está más controlada en esos puntos. Lo que pasa es que el profesor universitario al final tendrá que estar, si por un lado tenemos los institutos de investigación y por otro lado el departamento dedicado a docencia de alguna manera más concreta, el profesor universitario tendrá que estar en los dos, tendrá que dar su docencia y tendrá que estar obviamente integrado en un instituto para desarrollar su investigación. Es decir que, pero quizás no estaría mal ir desvinculando a la investigación de los departamentos. Muchas gracias. Entiendo efectivamente que los dos apostáis un poco que en esa idea de integrar y de agrupar gente que trabaja en cosas distintas encaja mucho más si la investigación se hace en institutos o se agrupa, se aleja de los departamentos, que probablemente Claro. el hacer la investigación solamente dentro de departamentos conduce inevitablemente casi a una atomización. De manera que si queremos buscar una integración quizá habría que huir un poco de ese mecanismo clásico. Entiendo que es vuestro parecer en ambos. Esa cooperación existe por necesidad, digamos, dentro de un instituto, pero en un departamento, pues todos estamos en el mismo área de conocimiento, ¿no? Tenemos. Claro. La tercera pregunta era esta: ¿qué tipo de organización observáis en las universidades con las que tenéis contacto? ¿Cuáles creéis que son más eficaces? Bueno, yo creo que esta pregunta es un poco redundante con la anterior, al menos desde mi punto de vista. La organización clásica de la mayoría de las universidades es por departamentos y, bueno, pues al final tienes que estar con la gente que está en el departamento, en excepciones, como he comentado antes, el CBM con la UAM, que es un claro ejemplo de órgano mixto en el cual los profesores, a pesar de pertenecer a un departamento, llevan su investigación dentro del CBM, que es un instituto de investigación, y yo creo, para mí, esa sería la situación ideal y por lo que mi experiencia comparado con aquellas universidades que son 100% universidades con sus departamentos cerrados, herméticos y en el cual la investigación se hace de manera atomizada. O sea, que va un poco redundante con el punto anterior. Ezequiel. Yo creo que sí, que evidentemente todo lo que nos rodea está en esa estructura. Existen los departamentos, existen las áreas de conocimiento y luego los departamentos que integran esas áreas de conocimiento y la investigación no suele estar desvinculada de los departamentos. Otra cosa es que determinadas universidades tengan o creen determinados institutos y que algunos se vayan para allá, pero en general la estructura es el departamento está, digamos, coordinando la docencia, lógicamente, pero casi toda la investigación que se hace. Muchas gracias. Yo creo que era la última pregunta, así un poco por parte de nuestra. Entonces, es el turno, yo creo, de las preguntas externas, las preguntas de los asistentes. Os recuerdo otra vez más que este es el código y es del evento para que podáis preguntar. Luismi, no sé si Luismi o Juanra estabais coordinando esto, si queréis intervenir. Hola. Sí, bueno. Yo tengo preguntas para hacerlo a vosotros también, ¿eh? No vale, podemos no entrar. A los oyentes, vale. Podemos entrar también en hacer preguntas bidireccionales, ¿no? Al final lo que se busca es un debate, ¿no? El mover un poco pues a los que están escuchando para que den su opinión a través o hagan preguntas y lógicamente vosotros respondáis, ¿no? Bueno, se han hecho unas cuantas preguntas, tenemos identificadas. Os recuerdo que podéis hacerlas a través de la aplicación Slido. No solo os permite hacer preguntas, sino que también os permite votar las preguntas que han hecho otros compañeros, de tal forma que las más votadas son las primeras que nos gustaría abordar, ¿no? O sea, que no solo podéis preguntar, sino que también os podéis meter en la aplicación para poder votar las preguntas de otros. O sea, que es una doble función la que podéis tener, ¿no? Casi os voy a ir presentando algunas de estas cuestiones.
¿vale? En este momento, con todas las que tengamos, voy a proyectarlo. Y bueno, algunas ya se han respondido, pero bueno, vamos a ello. Bien, ahí tenéis también la información para todos aquellos que queréis seguir participando. En principio hay una pregunta que se hace, bueno, ha cambiado ahora, la más votada por parte de la audiencia en este momento es, ¿creen que en un futuro próximo se estimulará la creación de centros mixtos? Parece más bien una decisión política, regional, autonómica, es decir, tenemos bastante atomización desde el punto de vista de la gobernanza en España. ¿Qué opináis al respecto? No sé, quizás cualquiera de las dos, Noemí o Ezequiel, ¿qué opinas de...? Responde tú, que siempre respondo yo la primera. Responde tú. Yo, si el concepto de centro mixto es el que he indicado anteriormente, por ejemplo, el modelo francés, que son las UMR, que son, en este caso, Universidad CNRS, ese es el modelo de centro mixto. Lógicamente, eso es una decisión política, porque para darle entidad a esa estructura de investigación, pues tiene que haber un reconocimiento administrativo que implique que un profesor de la universidad y un investigador del CNRS o del CSIC, en este caso aquí, pues se constituyan en un grupo de investigación y que participen dentro de la misma estructura. Y eso es una cuestión política, lógicamente. Sí. Yo estoy de acuerdo con Ezequiel, es una cuestión política. Ya, lo que pasa que, bueno, como tenemos tantos niveles, ¿no? Se deberían poner de acuerdo al menos en esto, y bueno, la experiencia dice que es bastante difícil en este país que haya un consenso en nada, por lo tanto, pues, bueno. No, pero vamos a ver, la idea de crear unidades mixtas no tiene por qué ser necesariamente siempre a nivel estatal, porque, o sea, otra cosa es que haya una herramienta administrativa que lo permita. Y tú lo podrás crear, la Universidad de Málaga, la Universidad de Alcalá, la universidad que sea, podrá crear un centro mixto de investigación entre tal grupo de investigación y una estructura concreta, que puede ser el INDEA, que puede ser, en fin, lo que quiera, el CSIC, lo que sea. Pero que exista esa figura administrativa, porque luego, no olvidemos, todo esto implica que si te dan un proyecto donde se gerencia, donde se gestiona, el que contrata de quién depende, el doctorando a quien está adscrito, ¿sí? Que todas las cuestiones administrativas vienen de que tú eres, el proyecto es de la gerencia de la UMA, o de la gerencia de la universidad, o de la gerencia del CSIC, o de la unidad mixta. Es que ese es el problema, inicialmente, las cuestiones administrativas, lógicamente. Muy bien, pues vamos a otra pregunta. En este momento dice, hay una que tiene ahora 5 votos, que es, ¿no habría que introducir una cuantificación de la investigación de los profesores de las universidades como se hace en la docencia? Las horas de docencia, es decir, bueno, parece como que la investigación en la universidad es algo difuso. Se dice que hay que investigar según normativa, pero no se establece cuánto, cómo, de qué manera. Hay universidades que tienen algo de descarga docente, otras ni siquiera las tienen. En docencia eso lo tenemos muy claro. Sabemos exactamente las horas que tenemos que dar, pero no tanto en investigación. ¿No creéis que ayudaría un poco a mejorar, digamos, la investigación en las universidades, el hecho de definir más claramente qué habría que investigar, o quizás con un modelo mixto de hacer docencia, investigación, o bien las dos cosas con un porcentaje? ¿O qué consideráis en este sentido? Noemí, por ejemplo, empezamos por ti ahora. Bueno, yo creo, vamos a ver, las horas de investigación es muy difícil cuantificarlas, en el sentido de que, bueno, mientras que tú tienes unas horas de docencia y te tocan X horas X clases en el cuatrimestre, eso es una cosa cuantificable. En cuanto a las horas de investigación,
yo creo que es complejo. Vamos a ver, tú como investigador tienes que luchar por conseguir una financiación y llevar a cabo los objetivos de tu proyecto, independientemente del tiempo que eso te lleve. Y tienes que ser consciente, primero, de las horas que tienes de docencia, que pueden ser más o menos, de la gente que tienes en el grupo, y con eso vas a tener que conseguir tus objetivos. Pero es muy complicado el evaluar, decir, a ver, un profesor tiene que tener, me lo voy a inventar, 2 horas de docencia al día y 6 horas de investigación al día. Eso se podría hacer teniendo en cuenta que tú puedes decir, bueno, pues si yo tengo al cuatrimestre, que no tengo ni idea porque yo no doy clase en la universidad, pero si yo tengo una asignatura al cuatrimestre que me lleva un X número de horas, pues el resto las tendré que utilizar en investigación o en prepararme esas clases. Realmente no lo sé, pero cuantificar la investigación por el número de horas a mí no me parece. Pero yo creo que no se refería tanto al número de horas, sino con alguna métrica. Puede ser número de proyectos, publicaciones, etcétera. No sé, pero por lo menos poner algo, ¿no? Es que actualmente no hay nada en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que evidentemente se debería cuantificar, igual que nos lo cuantificaban nosotros los investigadores en los centros de investigación. A ti te cuantifican por el número de proyectos, por la cantidad de dinero que traes y evidentemente por el número de publicaciones. Pues esto es una cosa similar. O sea, si tú eres una persona que tienes un número de X de docencia, no haces investigación, no tienes proyectos, no traes dinero, no publicas, pues evidentemente el resto del tiempo no haces nada. Entonces yo creo que eso es cuantificable y de alguna manera la manera en que se debería incentivar la investigación es premiar, bueno, ya se hace con los sexenios, de alguna manera esto te cuantifican los sexenios, pero bueno, de alguna manera premiar a aquellos grupos que son capaces de llevar una investigación a cabo. La investigación es fácilmente evaluable, o sea, no es una cosa que sea etérea y que no se puede evaluar, creo yo. Esa es mi opinión. Entonces, no sé exactamente cuál sería la manera de contabilizar eso, pero se podía extrapolar de lo que se hace en los centros de investigación puros y duros, teniendo en cuenta que un porcentaje de tus horas tienes que implicar en docencia, no solamente en ir a clases, sino en preparar esa docencia. Yo sé que eso es duro, evidentemente, o sea, que eso te lleva un tiempo, pero yo lo veo así, no sé qué pensáis. Ezequiel, ¿tú qué opinas? Sí, vamos a partir de la base que un profesor de universidad está habilitado para docencia e investigación. Habilitado, en el momento, eso es lo que dice el BOE. Es cierto que estamos obligados a dar las horas de clase que nos correspondan según la distribución que considere cada universidad. Y por eso nos ponen el aula, nos ponen la pizarra, nos buscan los clientes, porque yo no voy a buscar alumnos por ninguna esquina, y nos lo ponen todo. Porque yo como trabajador de esa empresa, yo que mantengo todavía un criterio un poquito empresarial, como trabajador de esa empresa lo único que tengo que hacer es desarrollar la labor que me encomienda la empresa, que es la docencia, con sus clases, con sus tutorías, con sus evaluaciones, con lo que corresponda. Pero claro, aquello de que obligarte a investigar podría llegar a la situación de decir, vale, si yo como trabajador estoy obligado a investigar, póngame usted los medios. Porque nadie se compra su pico y su pala, te lo pone la empresa. Entonces, póngame usted los proyectos, póngame usted el laboratorio, póngame usted tal cosa. Y esa, a nivel administrativo, o sea, a nivel de irse yo sé que esto suena muy feo, pero y yo que soy investigador y me considero un investigador dedicado de cualquier momento, sábado, domingo o lo que sea, pues, pero es así. Es decir, tu empresa te tiene que poner todos los medios. Y a mí yo no me compro la pizarra, ni me busco el aula, ni voy captando alumnos. Hay una secretaría, hay unos proyectos, hay una docencia, y yo lo que hago es desarrollar con esa herramienta que me pone la empresa lo que corresponde. Ahora, la investigación, por eso quizás desvincular la investigación del departamento e integrarlo en institutos que no estén directamente vinculados con los departamentos, sería una manera de dejar claro, usted es docente, pues tiene X horas de docencia, usted es docente investigador, pues tiene otras X horas de lo que le corresponda. Si se me permite, que por eso he levantado la mano, yo entiendo perfectamente lo que ha dicho Ezequiel. Desde la universidad es que meridianamente, además lo ejemplifica muy bien, nadie en una empresa se compra su pico y su pala, y para investigar en la universidad prácticamente te tienes que comprar el pico y la pala. ¿Cómo es en los OPIs, Noemí? En los OPIs es igual. ¿Qué pasa con quien, si alguien no consigue su pico y su pala, qué pasa? ¿Cómo se maneja eso en los OPIs? Pues no se maneja. Es decir,
Si ponemos el ejemplo que ha puesto Ezequiel, yo me saco mi plaza de científico titular, que es por donde empiezas, te sacas una plaza de científico titular y o tienes dinero o te quedas en tu laboratorio vacío, sin dinero y sin instrumentos. Y no te dan nada. Y no trabajas. No te dan nada. O sea, es la empresa en la que no te dan nada. Entonces, claro, quiero decirte, la investigación, desgraciadamente, es así. O sea, a ti te dan una plaza, te pagan, a mí me pueden pagar el salario que me están pagando por leerme todos los días El País. Y a nadie le importaría, ¿eh? No cobraría sexenios, no cobraría quinquenios, fenomenal, pero a nadie le importaría, seguiría cobrando mi salario. Entonces, esto, yo creo es algo que se tiene que... No te digo que vuestra situación, que es verdad, vosotros os sacáis una plaza de profesor y os tienen que poner los medios para dar clase y tener alumnos, pero frente a esto es frente a lo que no se tiene que acomodar la universidad. O sea, yo creo que es verdad que a vosotros os pagan por dar clase, pero os deberían también pagar por investigar. Si no volvemos, perdona. Perdón. Si no volvemos otra vez a... Bueno, lo que pasa es... Ataque de tos. Pasamos a otra pregunta, Noemí. ¿Pasa otra pregunta? Vamos, sí, vamos a pasar a otra pregunta, ¿vale? Casi a nivel de Ezequiel. Hay una pregunta que tiene también 4 votos que dice que la dualidad investigación-docencia puede ser sinérgica, pero también puede restar excelencia si se comparan con las producciones científicas de OPIs, financiación, etcétera. Es decir, esto creo que pone encima de la mesa el hecho de que, claro, no es lo mismo solo investigar que investigar y dar docencia, ¿no? Que por un lado pues, puede ser positiva, pero por otro lado, pues evidentemente los ratios que puedes obtener puramente de investigación no son los mismos. ¿Cómo podríamos, no sé, compatibilizar estas dos cosas en investigación y en OPIs? ¿Cómo se os ocurre, Ezequiel? Sí, vamos a ver, yo también tengo muy claro que la docencia y la investigación, o sea, que la docencia se enriquece con el concepto de investigación y que obviamente el conocimiento que se debe transmitir en la universidad debe ser, bueno, primero básico y después terminar transmitiendo un conocimiento frontera porque es lo que va a generar los nuevos profesionales. Pero también, independientemente de eso, me parece importante plantear una idea y que muchas veces los que, digamos, estamos muy implicados en investigación no nos paramos a pensar. La universidad no es ni mucho menos una fuente de, digamos así, de formación de investigadores en cuantidad. La universidad es una fuente de formación de profesionales para la sociedad. Habrá químicos, en mi caso, que se dediquen a la investigación, pero mis alumnos tienen que terminar pues en el control de agua de la ciudad, en el control de alimentos, en la fábrica de cemento, en la fábrica de lo que sea. Es decir, el 90% de por poner un número, de mis alumnos terminarán, y espero que puedan terminar, en el sector productivo. La docencia en el instituto o lo que quiera. Y un sector, un número determinado que ellos quieran, obviamente, porque eso lo consideren así, obviamente se orientarán a la investigación, pero no tenemos que olvidar que los formamos para que sean los profesionales de nuestra sociedad. Independientemente de esos, obviamente el que es investigador tiene pues, los conocimientos más avanzados probablemente, las ideas más claras y en cursos ya más avanzados, los últimos cursos de la licenciatura, del grado ahora, pues obviamente se puede llegar a transmitir lo más puntero. Pero no olvidemos eso, que la mayoría de nuestros estudiantes tienen necesariamente que formar parte del sector productivo. Los médicos tienen que ser parte de los hospitales. Harán investigación o no, pero tienen que ser los mejores sanitarios que tengamos. Noemí, tu opinión, que ahora ya creo que puedes hablar, ¿no? Sí, ya somos hablado. Perdonad, es que me hago un ataque de tos. Bueno, vamos a ver, yo difiero lo que dice Ezequiel y siento, ya tengo otra visión del asunto. Creo que la combinación de una docencia innovadora, y esto se crea con la investigación, es totalmente beneficioso para el alumno. Van a salir alumnos mejor formados, van a salir alumnos
que van a saber investigar. Y no estamos hablando de investigación solamente en la parte de biología, química. Te estoy hablando, por ejemplo, de las ciencias sociales o de, yo qué sé, de derecho. También tiene una parte de investigación que nosotros no conocemos porque no es nuestro ámbito, pero también existe. Y yo creo que cualquiera de las universidades pioneras en el mundo tienen una parte de investigación enorme. De hecho, en muchos países son las que mueven la rueda de la investigación. Muchísimo, o sea, muchísimo. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, como habéis visto, y las universidades son grandes ruedas de investigación, pero desde el año 1, desde el primer año, desde que los alumnos entran, están en contacto con la investigación, con lo que se hace. Sabes los profesores que realmente investigan porque te van a traer las primeras novedades, te lo van a transmitir de una manera distinta al profesor, que bueno, que se sabe su lección de memoria, que llega allí, te cuenta lo que es un linfocito, cómo se estimula el linfocito, y ya está. Entonces yo creo que eso es un punto de vista. Creo que es empobrecedor para la universidad, desde mi punto de vista. Es más, yo tengo hijos que están en la universidad y ellos mismos te dicen, y uno está estudiando medicina y el otro está estudiando veterinaria, que son dos de ciencias de la salud, y ellos mismos te lo dicen, pues es que este tío macho sabe porque te cuenta lo que ha hecho no sé qué, lo que ha hecho no sé cuánto, frente al otro, que dices, bueno, pues está ahí, no sé, que bueno, pues que se le ve un profesor que solamente da docencia. Y lo dicen los propios alumnos. Mis hijos están en primero y segundo, quiero decirte que no es que estén en cursos avanzados, ¿eh? Entonces, no sé, es mi punto de vista, teniendo en cuenta también, pues, cómo lo ven los universitarios, ¿eh? Que en el fondo también habría que preguntar a ellos cómo ven, cómo ellos observan, y a mí me ha llamado la atención, a lo mejor porque yo soy investigadora, qué profesor da docencia. Además te lo dicen, es que este solamente se dedica a la docencia, además este se le nota, este investiga, claro, te da unas clases que te dice, pues fíjate esto, fíjate, y eso es enriquecedor para el alumno y además le forma mucho mejor, creo, en mi opinión. No sé. Yo, sí, si me permite, Noemí, yo no he dicho nunca, mi opinión no va en el sentido de que la investigación que se haga en la universidad o que se transmita a los estudiantes sea en detrimento de ellos, ni mucho menos, todo lo contrario. No, sí, ya te he entendido, pero que yo creo que es enriquecedor, o sea, no es... Pero sí que muchas veces a los que somos docentes, y eso lo vemos, nos orientamos más a una docencia enfocada a la investigación que a una docencia, no te estoy diciendo cómo lo transmita. El que conoce, pues tiene obviamente su capacidad de transmitir con alegría, con capacidad y motivando al personal. Eso es lógico. Pero el objetivo y lo que al final parece que se le quiere terminar enseñando es que sean buenos investigadores. Y no puede ser, vamos, desde el punto de vista. Tienen que ser buenos profesionales en su área. Yo creo que va unido, Ezequiel, fíjate, yo creo que va unido una cosa con la otra. El que investiga, en algunos casos, sí, pero bueno, una cuestión de medida. Vamos a tener que ir terminando, que llevamos ya más de hora y media, pero yo no me puedo resistir porque es que yo hay una idea que me da muchas vueltas y que sobre todo la quiero plantear a gente que no sois de la universidad, y creo que Noemí, la respuesta me la has adelantado, pero yo tenía una pregunta y es, ¿pensáis que los objetivos que se pretenden cumplir al investigar en la universidad son exactamente los mismos que los de los centros de investigación no dedicados a la docencia? Yo creo que no, yo creo que en la universidad se investiga, aparte de para lo mismo que investigas tú, Noemí, con menos tiempo, con menos recursos probablemente, o sea, tenemos que compartir nuestro tiempo, pero además en nuestro caso existe otra motivación. Nosotros al investigar no solo tenemos que generar conocimiento igual que tú, sino que además eso apoya mucho nuestras tareas docentes. Es decir, investigar en la universidad es una parte esencial de la propia docencia de la universidad. No sé si me he sabido explicar. Creo que es lo que has querido decir tú y me gustaría que me lo corroboraras, porque yo creo que eso no se tiene en cuenta. Es decir, yo no pido una situación de excelencia para la universidad, una situación, quizá debería existir una convocatoria de proyectos solo para la universidad por ciertos motivos, porque yo creo que los objetivos de investigar en la universidad son, además de los de cualquier centro, algún otro, que es dar una mejor docencia. No sé si estoy de acuerdo. Bueno, pero completamente de acuerdo. Yo creo que va por ahí la respuesta que he dado antes. Sí. O sea, evidentemente tienes que tener unos objetivos de generar conocimiento, de, bueno, pues generar innovación, como quieras, pero tú tienes además una función que yo no tengo, que es transmitir ese conocimiento, y eso es, vamos, es imperativo
que mejora muchísimo y que eso se debería valorar, cosa que no se os valora, yo creo, a la hora de la parte como objetivos en vuestra investigación. O sea, yo no tengo que transmitir mi conocimiento a nadie, quizá a mis estudiantes de doctorado, pero nada más. Entonces yo, vamos, me reafirmo a mí misma que eso es uno de los objetivos primordiales por los que yo creo que la investigación es básica en la universidad. O sea, no solamente que es que no da y tal, es que hay que reforzarla, porque es que transmite conocimiento a los estudiantes y una visión en general mucho más amplia y más formativa que el típico profesor, pues lo que he comentado antes, que va a dar sus clases, se va a su casa, se prepara su lección del día, y creo que eso no es bueno para la universidad. Y vamos a perder mucho si la investigación no se refuerza en la universidad. Esa es mi opinión. Ezequiel, no sé si quieres comentar algo. No, yo insisto, nunca he querido desvincular, ni mucho menos que la docencia y la investigación sean algo complementario y absolutamente necesario, y que el buen docente normalmente es alguien que es capaz de transmitir su conocimiento, incentivar al alumnado y motivarlo, y eso normalmente ocurre más en alguien que está activo, que está investigando y que está haciendo un desarrollo constante de la cuestión. Pero bueno, eso se puede hacer. Docencia solo en el departamento y la investigación en un centro de investigación independiente, o, como viene siendo hasta ahora, todo integrado en la misma estructura como tal. Vale. Luismi, no sé si queda alguna pregunta que quieras trasladar o lo dejamos ya. Sí, a ver, la verdad que está muy interesante el debate. Yo creo además que tener diferentes opiniones era lo que buscábamos. Después cada uno que se forme la suya, y lo que intentaremos es tener la mejor opinión para nuestra universidad, ¿no? Pero desde luego el tener puntos de vista diversos es enriquecedor desde mi punto de vista. La verdad que ha habido bastante participación, hay algunas otras preguntas, pero yo creo que estamos fuera de tiempo. Entonces, nada, agradecer a todos los que habéis hecho las preguntas, pero yo creo que ya, Antonio, te voy a pasar el control y casi vamos despidiendo esta jornada, porque si se hace muy extensa también pues empieza a perder interés, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luismi, muchas gracias a todos por vuestras preguntas, y sobre todo muchas gracias, Ezequiel y Noemí, por estar aquí, por compartir vuestros puntos de vista, por generar debate. Es muy importante para nosotros en este momento. Y solo recordar a la audiencia que bueno, pues que la semana que viene, a la misma hora, el miércoles a la misma hora, tenemos un tercer debate sobre investigación y tecnología. Bueno, sobre al que estáis invitados. ¿Es a la misma hora o es una hora antes? Perdona que me meta por medio. Pues yo pensé que era la misma, pero igual estoy equivocado. No, es a las 3:30. Es a las 3:30, perdón. Es a las 3:30. Es a las 3:30, sí, efectivamente. La charla de la semana que viene, muchas gracias. Es a las 3:30, así es que estáis invitados, y si consideráis que es interesante y si lo queréis comentar con colegas de la universidad, pues cuantos más participemos en este tipo de eventos, mucho mejor. Reitero mi agradecimiento a Ezequiel y a Noemí. Muchas gracias por vuestra participación, por dejaros enredar en un embolado como este, que no siempre es fácil. Yo estoy seguro, a mí me ha satisfecho mucho cómo ha ido, y creo que ha sido muy interesante, pero desde luego, ya lo dije por correo electrónico, si a mí me pidieran hacer algo así, igual entraría un poquito asustado. Así es que muchísimas gracias a los dos. Nada, un placer. Nada, un placer, y me ha gustado mucho participar en esto. Gracias a los dos. Un saludo. Chao.